Saludos, yo soy Farhad Resvani y para mí es un placer compartir con ustedes un poquito de estos detalles de la charla de disección endoscópica submucosa paso a paso. La idea es tocar los aspectos más básicos y algunos tips para que podamos emplearnos a fondo con nuestros primeros casos de ISD. Nada más recordar lo básico que necesitamos para poder hacer disección: CO2 de fijo por el riesgo de alguna complicación asociada al procedimiento, clips para resolver precisamente esa complicación, distintos caps. Los caps cónicos nos ayudan principalmente para entrar hacia el espacio submucoso, alguna pinza hemostática que nos permita, pues en caso de que exista algún vaso grueso, poder dar terapéutica. También tener gran variedad de cuchillos nos permite tener pues un arsenal más amplio y pues definir algunas situaciones que pues pueden variar entre paciente y paciente. Idealmente una solución de la submucosa que sea duradera y barata, que muchas veces esta es de las cosas más complejas. Una unidad electroquirúrgica que bueno, que por lo menos sea inteligente, con control de impedancia, para poder pues trabajar seguramente. Y definitivamente se necesita un endoscopio que tenga canal de irrigación, water jet. Esas son cosas pues mínimas que nosotros debemos de tener como elementos para empezar tan siquiera a aventurarnos en. Conociendo lo que necesitamos para empezar a trabajar, ahora debemos definir cuáles son los pasos. Lo primero, debemos de valorar y definir una estrategia, saber dónde está la lesión, cuál es el estirpe histológico, cuál es su localización, qué factores pueden complicar o hacer más difícil el procedimiento para nosotros poder definir una estrategia. Y este paso va a ser fundamental antes de que siquiera empecemos en la sala de endoscopía. Ahora, una vez que ya está el paciente listo, usualmente estos procedimientos se hacen bajo intubación, aunque pues algunos casos cortos se pueden hacer bajo sedación. Lo mejor es proteger la vía aérea, en ocasiones utilizar medias elásticas si el procedimiento va a ser pues muy largo, o además medidas compresivas o equipo de calefacción son buenas pues pluses que puede utilizar el paciente para prevenir algunas complicaciones. Ya dentro de la lesión propiamente vamos a entrar con el endoscopio sin cap. Vamos a marcar la lesión. Para marcarla tenemos que estudiarla primero a través de cromoendoscopía o a través de magnificación para poder definir los márgenes. Usualmente nosotros queremos salvaguardar un margen de al menos 5 milímetros en esófago y en colon, y al menos 10 milímetros en estómago. Entonces debemos de marcar sabiendo que pues vamos a cortar por fuera de esas marcas. Y también en algunos casos difíciles, como por ejemplo cuando hay fibrosis extrema o severa, nosotros debemos ojalá salvaguardar un margen un poquito más amplio, de unos 2 centímetros. Una vez marcada la lesión, vamos a hacer una inyección en el espacio submucoso. Para ampliar este espacio virtual, haremos una incisión para hacer pues este ingreso al espacio de la submucosa, donde vamos a disecar. Durante el procedimiento haremos hemostasia y al final del mismo extraeremos el espécimen para su valoración histológica. La etapa de marcaje es sin duda fundamental. Si perdemos las marcas, puede ser dificultoso posteriormente completar la mucosotomía o la incisión. Entonces, utilizamos usualmente coagulación suave con cuchillos que no tengan punta insulada para que se defina una buena marca. En esófago particularmente es importante usar coagulación suave, pues otros modos de coagulación, como la coagulación forzada, pueden generar daño del flap de la mucosa, y cuando vayamos a inyectar o hacer el colchón submucoso se puede fugar por este orificio todo este líquido. En cambio, en estómago, como el epitelio es más grueso, en ocasiones aquí sí utilizamos coagulación forzada, un blast corto, nada más oprimir suavemente o rápidamente el botón del pedal, 30-50 watts. Eso nos puede ayudar en el estómago porque las marcas en este órgano a veces se pueden borrar. Paradójicamente en el colon, a veces cuando la línea de marcación del adenoma es muy evidente, en ocasiones ni siquiera requerimos hacer el marcaje, y por eso también van a haber algunas variabilidades en cuanto al marcaje entre lesión. Aunque utilizamos usualmente coagulación suave, podemos utilizar coagulación forzada en algunos lugares donde el epitelio o la mucosa sea más gruesa. Con respecto a la solución que vamos a inyectar en la submucosa, esos son los pasos limitantes más importantes que nosotros tenemos, porque muchas de las soluciones son caras. En ocasiones nosotros utilizamos pues solución fisiológica y la teñimos con azul de metileno o índigo carmín, y utilizamos una sustancia adicional como hidroxipropil metilcelulosa, o en ocasiones utilizamos hialuronato de sodio, o en ocasiones algunas personas tienen acceso al manitol. Todas son opciones válidas. Ojalá pues la solución que nosotros utilicemos nos genere un buen colchón. El glicerol o el moco también son alternativas muy buenas.
Lo que sí es muy importante es que esta solución no quede muy oscura. Y aquí vemos donde, por ejemplo, esta solución quedó un poquito más oscura y dificulta ver el espacio submucoso, a diferencia de esta, que pues es bastante clara y nos permite identificar el plano, disección, vasos y dónde debemos cortar. Como mencionábamos anteriormente, pues es importante definir cuál va a ser la sustancia que vamos a utilizar para la submucosa. La solución salina normal, el gran problema que tiene es que dura muy poco el colchón submucoso, sin embargo, pues es una sustancia que es de bajo costo, y cuando utilizamos la técnica de inmersión bajo el agua absolutamente es necesaria, pues la solución o agua convencional de tubería puede tener una osmolaridad menor y afectar o secar la submucosa. El ácido hialurónico sería, pues por decirlo, la solución por excelencia, sin embargo sus grandes costos pues no la hace accesible a todos los mercados. Hay otras opciones como el Eleview, el Mucoap, el Blue Eye, que bueno, son buenas alternativas, sin embargo por cuestiones de costos a veces no están accesibles en todos los casos. Otras opciones más económicas que nosotros podemos utilizar: la hidroxipropil metilcelulosa, las lágrimas artificiales, el glicerol, que también es una sustancia pues bastante económica, igual que el manitol. Podrían ser algunas alternativas en caso donde no tengamos una buena sustancia para llevar, pero ojalá que sea una sustancia que nos genere un buen colchón, que sostenga bastante en el tiempo y no se fugue. ¿Cómo vamos a hacer este colchón submucoso? Bueno, primero, el técnico, antes de que nosotros metamos la aguja en la mucosa, debe de inyectar para purgar la aguja y para que conforme nosotros vamos metiendo la aguja entre el espacio submucoso. Aquí vamos a inyectar y con el mando vamos a elevar todavía más para que la sustancia se difumine, y vamos a inyectar los espacios subsecuentes en donde todavía queda elevado un poco la mucosa, o sea, montarse sobre el lomo de la montaña donde ya se elevó. Eso nos va a permitir que quede homogéneo y que no queden depresiones y que quede pues un buen cojín submucoso. Es importante considerar y recordar que nosotros no debemos al inicio inyectar y levantar toda la lesión, eso no es necesario. Nosotros debemos enfocarnos en levantar el espacio donde vamos a iniciar el trabajo, y sí debe haber un buen colchón submucoso para evitar el riesgo de perforación. Después de que ya elevemos bien el colchón de la submucosa, vamos a realizar una incisión. Para hacer la incisión de la mucosa por fuerza necesitamos un cuchillo de punta. Los cuchillos de punta insulada no permiten esta incisión. Utilizamos usualmente corrientes tipo Endocott y Oku, aunque en ocasiones también se puede utilizar Dricot. Vamos a hacer algunas variaciones en cuanto a la duración y el intervalo del corte, como por ejemplo cuando pues, necesitamos asegurar bastante una buena hemostasia, utilizamos duraciones más cortas, intervalos más largos, para permitir el efecto de coagulación, y esto también nos permite maniobrar un poco más. Algunos son partidarios de, al hacer esa incisión, dejar el pedal de corte sostenido y nada más maniobrar. El gran problema de realizar esto es que en ocasiones podemos perder la posición inadvertidamente y generar daño en la muscular propia o salirnos de posición. Entonces yo sinceramente soy partidario de ir pulsando una vez que ya realizamos la incisión de la submucosa, para ir abriendo progresivamente y no apretar y dejar el pedal completo para que generen todos los ciclos, a diferencia de lo que sería una IMR, donde más bien sí es conveniente mantener el pedal oprimido para completar todo el ciclo de corte y coagulación. Los cuchillos de punta son particularmente útiles en la disección endoscópica submucosa. Un ejemplo de ellos es el que tenemos acá, que es el Flush Knife. Va a tener diferentes longitudes y eso pues nos va a permitir trabajar en diferentes órganos. Utilizamos usualmente el de 1.5 a 2. Bueno, el de 1.5 generalmente para lesiones de esófago. El de 2 lo utilizamos usualmente también para lesiones de esófago y lesiones colorectales, mientras el de 2.5 a 3 lo utilizamos usualmente para disecciones gástricas, donde esperamos que va a ser una mucosa mucho más gruesa. A la hora de la incisión y a la hora del corte es importante no empujar demasiado el cuchillo contra la mucosa. ¿Por qué? Porque si empujamos el cuchillo muy profundamente contra la mucosa, vamos a acercar el electrodo que corta hacia la muscular propia. Entonces apenas debemos sacar la punta del cuchillo, aproximarla mientras damos corte en el pedal para hacer un pequeño orificio y engancharnos más bien como jalando, traccionando, para ampliar esa incisión inicial, porque si nosotros lo hacemos empujando aumenta el riesgo de perforación. Como les comentaba anteriormente, tenemos varias opciones
de forma general los cuchillos para AD se catalogan en los que tienen la punta insulada, como el IT2 y el IT Nano, que básicamente no permiten hacer un corte de punta directo, pero sí el mango lateral nos permite hacer corte con bastante seguridad. Existen otros cuchillos como el hook knife tipo gancho, que inclusive hay algunas variaciones que tienen jet de agua. También tenemos otras opciones como el flush knife que les presenté anteriormente, y el dual knife, que se parece mucho al flush knife, con la diferencia que la punta es mucho más delgada y eso permite cortes mucho más finos. Entre más gruesa la punta, pues va a chamuscar más, por decirlo así, va a carbonizar más el tejido circundante y el corte va a ser menos fino, aunque genera un efecto hemostático mejor. Otra de las opciones que tenemos es el hybrid knife, que bueno, pues una de las desventajas que tiene es que tiene esta parte del mango de corte muy grueso, entonces chamusca mucho el tejido, pero tiene la gran ventaja que a través de pedal nosotros podemos hacer inyección de la submucosa y también un cuchillo que corta al mismo tiempo. Y tenemos otra alternativa como el clutch cutter o las tijeras que permiten cortar y también hacer efecto de coagulación. El problema de estas tijeras es que mucho más prolonga mucho más la disección al tener que ir paso por paso cortando, así que los cuchillos de punta que tienen este efecto tipo flush, que pueden inyectar solución al mismo tiempo, por eso son los favoritos para realizar disección, porque pues básicamente con el mismo cuchillo podemos hacer todos los pasos de la disección endoscópica submucosa, y al tener ese efecto de agua nos pues ahorra muchísimo tiempo al no tener que estar intercambiando accesorios. Con respecto a cuál va a ser pues la dirección, vamos a tener que pues en cuando nosotros utilizamos cuchillos de punta, la disección usualmente nosotros vamos a hacer la inyección de la submucosa, después la incisión en un punto central, no empujando, y después vamos a abrir este pequeño espacio y nos vamos a fijar que efectivamente estemos en la submucosa. Inclusive en este momento podemos inyectar más solución al espacio submucoso y después vamos a ir cortando hacia lateral, desde proximal hacia distal y desde el centro hacia los lados, utilizando pues cuchillo de corte o pedal de corte principalmente para cortar la mucosa, y después modos de corte, coagulación como el Swift Quack o el Force Quack para realizar la disección del espacio submucoso. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de disección endoscópica utilizando cuchillos de punta, una lesión de localización cercana al margen anal, como podemos ver. El primer paso, como vamos a hacer, es localizar la lesión. Aquí no marcamos porque es evidente los bordes. Vamos a inyectar, recordemos que hay que inyectar, el técnico tiene que ir inyectando antes de meter la aguja, y una vez que logramos generar ese bleb, vamos a levantar un poco la punta del endoscopio para que se genere una buena dispersión, y después vamos a proceder con la incisión. Entonces hacemos una pequeña incisión. En este caso particular utilizamos un corte tipo dry cut porque se suponía o que había mucho riesgo de sangrado porque el paciente estaba utilizando anticoagulación previamente, aunque se había suspendido, se decidió utilizar ese corte. Y bueno, aquí vamos viendo cómo se utiliza la incisión en la mucosa, donde el cuchillo de punta va a ir disecando desde el centro donde hicimos la incisión hacia los lados para poder abrir adecuadamente este espacio submucoso, y después podemos hacer trimming o un repaso con coagulación de los bordes. Y aquí vemos muy bien donde se ve el flap de la muscular, la submucosa. Recordemos que en colon vamos a cortar en el plano medio de la submucosa, y aquí finalmente vemos donde resecamos toda la lesión. Cuando nosotros utilizamos cuchillos de punta insulada como el IT Knife, sí vamos a requerir hacer la primera incisión inicial con un cuchillo de punta y después vamos a pasar al IT Knife. Es importante que a la hora de utilizarlo debemos recordar que el segmento que va a cortar es el mango y no la punta del endoscopio, y por eso debemos hacer un fenómeno de tracción y movimiento lateral. Entonces aquí vemos básicamente cómo vamos a utilizar el IT Knife. Tenemos que hacer una incisión en el aspecto distal, y una vez hecha esa incisión con cuchillo punta cambiamos al IT Knife y nos anclamos en ese espacio submucoso, y ya podemos ir haciendo la apertura del espacio o de la mucosa, ¿verdad? De este nivel, donde utilizaremos el movimiento desde distal hacia proximal, o sea, no va a ser empujando como los cuchillos de punta, sino más bien jalando o traccionando. Y generalmente para ya realizar la disección del espacio submucoso utilizamos corrientes de coagulación, pero vamos a disecar desde los lados
hacia el centro y luego hacia el otro lado. No como los cuchillos de punta que pues empezamos en el segmento de corte en el centro y vamos de proximal a distal, del centro hacia afuera, sino que más bien este es totalmente al revés. Vamos jalando de distal hacia proximal y una vez que ya nos toque pues disecar la submucosa, vamos a ir de lado a lado para poder utilizar adecuadamente el cuchillo y evitar el riesgo de complicaciones. Aquí vemos un ejemplo de la utilización del IT knife. Primero con un cuchillo de punta vamos a abrir un pequeño boquete o una pequeña incisión en la mucosa y posteriormente ya podemos anclar el cuchillo. La punta insulada nos va a proteger de daño de la muscular propia y posteriormente desde distal hacia proximal vamos a empezar a jalar mientras oprimimos el pedal de corte para poder así abrir y acceder hacia la submucosa. Aquí se ve muy bien el espacio submucoso. Aquí vamos a cambiar hacia el otro segmento, vamos a anclar la punta del segmento distal hacia el proximal y vamos a disecar el otro segmento lateral para completar pues totalmente la circunferencia. Esta es una técnica de disección endoscópica clásica o circunferencial que sirve mucho para lesiones pequeñas en localizaciones sencillas donde se espera durar menos de 1 hora. Sin embargo, el gran problema que tiene esta técnica de disección es que una vez que uno abre toda la circunferencia, la lesión central se va a hacer como más chiquita y va a haber mucha tensión en la pared, entonces a veces cuesta acceder al espacio submucoso. Aquí vemos cómo se realiza la disección del espacio submucoso con esos cuchillos de punta insulada desde un lado hacia el otro, como haciendo un movimiento de swing o de abaniqueo. Y esos cuchillos también van a permitir hacer hemostasia con las corrientes mixtas de corte y coagulación como force coag o soft coag. Otra desventaja que tienen estos cuchillos es que, como les digo, el mango es un poco más grueso y entonces eso genera que a veces chamusque un poco más de la cuenta el tejido, pero bueno, aquí se puede observar que de una forma muy segura se puede realizar una disección endoscópica de forma completa utilizando este tipo de cuchillos de punta insulada. Eso sí, recordar que la incisión inicial por fuerza va a requerir un cuchillo de punta para poder abrir este espacio submucoso y aquí vemos donde se va diferenciando, donde se va separando y se va terminando el resto de la disección, completando pues básicamente nada más esa técnica de disección de la submucosa de lado a lado para ir limpiando la submucosa hasta que ya quede expuesta pues en su totalidad y se separe de la pieza. Y con este cuchillo también podemos ir haciendo hemostasia a través de las corrientes corte, coagulación mixtas para poder pues básicamente realizar en un paso completo todo este fenómeno de disección hasta que se suelte el espécimen completo. Muy bien, una vez que hicimos la incisión de la mucosa, tenemos que aprender cuál va a ser el plano de la disección de la submucosa y esto va a ser muy variable entre un órgano y el otro. Entonces, usualmente en el estómago, que es la primera figura, nosotros vamos a apuntar a realizar la disección muy cercano o muy pegadito a la muscular propia. ¿Por qué? Porque bueno, la pared muscular propia del estómago es grueso y nos va a permitir que el daño o el riesgo de perforación sea baja, pero además porque nosotros vamos a encontrar la raíz de los vasos penetrantes y eso nos va a permitir hacer una hemostasia más sencilla con coagrasper o precoagulando. A veces nosotros precoagulamos con la punta del cuchillo, lo que ponemos es un modo como coagulación forzada a un voltaje bajo, 10 watts, para secar el vaso y después ya podemos terminar la resección incrementando el voltaje. Entonces, es mejor en estómago ir pegadito a la muscular propia para agarrar estos vasos gruesos del tronco y no sus ramificaciones, porque si no va a ser mucho más difícil el control de la hemostasia. Diferente es el caso de esófago o de colon. El esófago en realidad en la submucosa no tiene tantos vasos o al menos no son tan gruesos, al igual que el colon, y nosotros debemos disecar en el plano medio. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de perforación por un lado en el colon, pero también en el esófago el riesgo de estenosis. ¿Por qué? Porque nosotros al permitir dejar un colchón de la submucosa por encima de la muscular propia, inclusive podemos inyectar esteroides para prevenir este riesgo. Entonces la disección, el plano de disección va a ser diferente en dependencia de los órganos donde estamos trabajando. A la hora de hacer disección utilizamos usualmente cortes o modos mixtos de corte coagulación como el Swift Coag, que corta más de lo que coagula. El Force Coag tiene un poquito más de efecto de coagulación, sin embargo chamusca un poco más la submucosa. La coagulación en spray en realidad es más útil como para técnicas de túnel. El modo dry cut o los modos tipo endocut a veces son necesarios cuando hay muchísima fibrosis del espacio submucoso que no pues, permite pues, la resección o el corte adecuado con los modos de corte coagulación. Ahora vamos a hablar un poquito de las estrategias para la disección endoscópica submucosa. ¿Por qué? Porque dependiendo del órgano y la posición vamos a tener que utilizarnos y emplearnos a fondo de manera distinta.
Entonces, van a haber algunos factores que nos pueden incrementar la dificultad del procedimiento, como por ejemplo abundantes vasos sanguíneos, como en la curvatura mayor del estómago o en el recto. Usualmente aquí nosotros tenemos que ir planteando utilizar modos que coagulen más de lo que corten. Cuando hay fibrosis severa, como por ejemplo cuando hay úlceras o los pólipos planos de extensión lateral de tipo no granular o los pólipos gigantes pediculados, todas estas lesiones tienen mucho riesgo de fibrosis, eso hay que tomarlo en cuenta. Grasa, a veces nosotros encontramos grasa en la submucosa, principalmente de estómago o de ciego, lo que nos puede hacer pensar que hemos perforado. Recordar que hay segmentos donde la muscular es más delgada, como el fondo gástrico, el ciego, el duodeno. También hay algunos factores de la anatomía, como por ejemplo de difícil posicionamiento, como el fondo gástrico, duodeno o también el ciego, que tenemos que pues entrar o con un colonoscopio pediátrico o con un gastroscopio, lo que nos va a limitar mucho la movilización. También tenemos que evitar el abordaje vertical. Nosotros tenemos que intentar ir disecando paralelo al plano de la mucosa, porque cuando nosotros incidimos perpendicularmente, o sea, en dirección hacia la muscular propia, incrementamos mucho el riesgo de perforación. Posiciones inestables, espacios cerrados como el canal anal o el canal pilórico también son factores de dificultad. De manera general, aunque obviamente va a haber variabilidad, uno siempre tiene como máxima en la disección de que siempre debe empezar a trabajar en el espacio más dificultoso. Por ejemplo, si nosotros tenemos que disecar el canal pilórico, lo mejor es empezar en retrovisión en el duodeno a disecar el píloro y después completar el segmento proximal. También debemos empezar ojalá la disección en los segmentos donde se empoza el agua, o sea, donde es dependiente la gravedad, porque aquí va a costar más que se eleve la submucosa y además si hay sangrado, la sangre se va a emposar en ese espacio y va a dificultar un poco más la disección. Con respecto al canal anal, todavía hay mucho debate si es mejor empezar la disección en el canal anal o si es mejor empezarlo del segmento oral. Eso todavía hay mucho debate, porque usualmente en colon nosotros intentamos en retrovisión empezar siempre el segmento oral y después disecar hacia el segmento anal. Sin embargo, bueno, van a haber algunos factores y variabilidades que van a determinar pues, que la disección sea más o menos difícil. En cuanto al esófago, generalmente la técnica usual implica primero hacer una incisión más disección. Eso es muy importante en el segmento distal. Es importante no solo hacer la incisión, sino disecar la submucosa, porque cuando solo hacemos la incisión y no hacemos bien la disección, después esa submucosa se va a fugar el medio pues, de solución y va a secarse, entonces va a dificultar todavía más el procedimiento. Una vez que hacemos incisión más disección del extremo distal, nos devolvemos hacia la parte proximal para hacer lo mismo y después vamos a hacer incisión y disección de la parte lateral que es dependiente de la gravedad, o sea, donde se empoza el agua. Posteriormente vamos a cambiar al otro segmento y eso va a permitir la formación de un flap que con la gravedad va a caer y nos va a permitir terminar la disección endoscópica de forma más usual. Esta es la técnica clásica con la cual se deben afrontar las lesiones de esófago. Obviamente si la lesión es circunferencial u otras variables, como cuando implica el cardias, puede variar un poquito, pero esta es la técnica usual que nosotros debemos aplicar para hacer disección de esófago. Recordar que la mucosa es más delgada y que debemos de disecar en el plano medio, o sea, en ese M2, no tan pegado a la muscular propia. Aquí vemos un ejemplo de una disección de esófago con técnica usual. Aquí vemos el margen de la lesión, se marca pues los bordes de la lesión completamente y después vamos a ver que esta lesión tiene un segmento subcardial. Entonces en este caso empezamos la incisión y la disección del extremo más distal. Posteriormente nosotros vamos a movernos hacia proximal para abrir o hacer una incisión en el segmento proximal. Vamos a abrir el espacio submucoso y vamos a disecar en el tercio medio y después vamos a disecar el flap dependiente de la gravedad y después el segundo flap para soltar todo el espécimen de forma completa. Otra alternativa para la técnica clásica de esófago es hacer la disección con túnel. Entonces, igual, es muy similar. Vamos a hacer una incisión y disección en el extremo distal. Eso siempre va a ser la parte más importante, inclusive disecando un poco el lado sano para despegar esa submucosa. Después nos vamos a devolver, vamos a hacer la incisión y la disección del segmento proximal y ahí nos vamos a meter en un túnel para llegar hacia el otro lado. Posteriormente vamos a hacer la incisión y disección del segmento gravedad dependiente y luego de la otra parte. La desventaja que tiene esta lesión es que si nosotros disecamos demasiado hacia los lados, después va a ser un poco dificultoso la incisión y la disección de los márgenes laterales. Y esta es la desventaja que tiene la técnica de túnel comparado con la técnica clásica de disección endoscópica de esófago.
La primera técnica que se describió para disecar estómago y otras áreas del aparato gastrointestinal era hacer el corte circunferencial, que como les contaba, si es un cuchillo de punta insulada, de primero hay que hacer la incisión con el cuchillo de punta y después nosotros nos vamos a ir desde distal hacia proximal jalando de un lado hacia el otro para completar los puntos. Si el cuchillo es de punta, más bien vamos a empezar la incisión en el segmento proximal y vamos a ir empujando hasta llegar al extremo distal y completamos hacia el otro lado. La desventaja de abrir toda la circunferencia de una vez es que la lesión se va a encoger, se va a, como por decirlo de una forma, ser más chiquitita y se va a generar mucha tensión en la submucosa de este segmento. Entonces es más difícil entrar a la submucosa y además el medio o la solución se va a dispersar. Entonces, si nosotros no tenemos una buena solución, o si vamos a durar mucho haciendo el procedimiento, o si no tenemos buena experiencia haciendo disección, no les recomiendo la disección circunferencial. Casi que se reserva para lesiones que son muy pequeñas, cuando tenemos buenos materiales para generar un buen colchón de la submucosa y que no se vaya a fugar, porque a lo contrario se va a generar más tensión a la pared. La alternativa que nosotros tenemos para no generar este corte circunferencial es abrir primero un segmento. Entonces va a ser diferente o distinto si vamos a abrir primero el segmento oral o el segmento anal, dependiendo de la localización de la disección. Usualmente para colon nosotros intentamos acomodarnos en retrovisión y abrir primero el segmento oral. ¿Por qué? Porque en retrovisión nosotros incidimos paralelo a la muscular propia y no pues incidimos perpendicularmente. Entonces lo primero que hacemos es en retrovisión abrir el segmento oral, disecarlo y posteriormente ya nosotros nos podemos movilizar para ampliar un margen lateral, disecar y luego terminar con el otro margen lateral. Recordemos que siempre hay que abrir primero el margen lateral donde se empoza el agua, donde es dependiente de la gravedad. La otra variable es más bien primero hacer una incisión en el segmento anal. ¿Dónde va a ser más útil esto? Bueno, algunos son partidarios de que el canal anal debe disecarse primero, una disección que involucra en el margen anal. Por ejemplo, en píloro también, si utilizamos canal pilórico, eso es una buena opción. De hecho, en estómago, si nosotros no logramos acomodar en retrovisión, lo mejor sería primero empezar en el segmento anal para de nuevo en retrovisión incidir paralelamente y no incidir perpendicularmente contra la muscular propia, poder abrir el espacio adecuadamente y después vamos a abrir los márgenes laterales dependientes de la gravedad, dependientes donde se posa el agua. Aquí generosamente vamos a abrir este espacio que es el más dificultoso y después pasamos al otro segmento para generar un flap y terminar la disección. Una variante que pues ayuda mucho a la disección endoscópica es la formación de pocket o bolsillo. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, esto nos va a permitir prevención de que se difumine o que se disperse la solución. También nos va a permitir un poco de tracción, nos va a permitir que nosotros nos metamos dentro de la submucosa, por decirlo así, siempre manteniendo ese plano horizontal. Y además se va a sincronizar dentro del túnel el movimiento respiratorio y esto nos va a permitir pues que sea mucho más sencilla la disección. La disección con bolsillo es particularmente útil en pacientes que tienen lesiones grandes o si nosotros no tenemos una buena solución de la submucosa para que nosotros podamos entrar bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta técnica de bolsillo? Bueno, vamos a empezar del segmento oral o del segmento anal, eso va a ser muy variable. Generalmente se empieza del segmento que le queda a uno más proximal, ¿verdad? Donde estamos entrando cercano al endoscopio. Y vamos a abrir una pequeña incisión que no va a ser circunferencial ni semicircunferencial, va a ser nada más lo suficiente para que nosotros podamos entrar al espacio submucoso y después nosotros vamos a hacer una disección en bolsillo de esta submucosa, siempre teniendo en cuenta de que no debemos de llegar a disecar los márgenes laterales porque si no va a dificultar la incisión de la mucosa en este segmento. Entonces hacemos la disección completa y después nos vamos a mover. Podemos hacer dos cosas, o irnos hasta el segmento distal y terminar la incisión de la mucosa en este segmento como para generar un túnel y después disecar el segmento lateral dependiente de la gravedad y luego el contralateral, o también se puede hacer después del bolsillo nada más abrir el segmento donde está dependiente de la gravedad y después el otro segmento que es el contralateral para terminar la parte distal. El problema de hacerlo en este orden es que muchas veces el flap o la lesión pues va a dificultar que nosotros podamos acceder a este segmento distal. Por eso lo mejor es hacer esta técnica,
abrir la incisión en el segmento proximal, entrar el espacio submucoso sin tocar los márgenes de la lesión, que eso a veces es un poco difícil porque uno se puede perder en el espacio submucoso. Y después vamos a abrir el segmento distal, o vamos a hacer una incisión de la submucosa en el segmento distal. Inclusive podemos hacer la disección hacia el lado de la mucosa que está sana para despegar la submucosa. Después vamos a limpiar el segmento dependiente, o sea, donde se empose el agua y la sangre, y después en el plano contralateral. Vamos a utilizar en ocasiones algunos métodos de tracción para favorecer o facilitar la disección. El método de tracción más clásico es el que nosotros siempre decimos, o sea, ir en contra de la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad nos va a jalar o nos va a permitir una mejor apertura del espacio submucoso, y además si hay sangrado nos va a permitir mejor visualización porque no se va a emposar. Cuando esto no es posible, en ocasiones es necesario utilizar clips de tracción. Los clips de tracción son más útiles en el aparato gastrointestinal alto, o sea, para esófago o para estómago. En colon también pueden utilizarse clips de tracción especial. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, en consideración, que el colon, una de las ayudas que nosotros podemos hacer es cambiar el paciente de posición para generar el fenómeno de gravedad. Entonces aquí vemos, es muy importante que antes de nosotros tan siquiera intentar poner el clip de tracción, debemos de despegar bien la submucosa. ¿Por qué? Porque si el clip queda traccionado con la muscular propia, nos metimos en un problema. Entonces hay que disecar muy bien el espacio submucoso antes de considerar colocar el clip, porque además el clip tiene que agarrar mucosa y submucosa, si no se va a desgarrar. Podemos usar hilo dental o nylon. El nylon es mejor porque soporta mejor la tracción. En ocasiones, cuando la tracción no quedó de la forma que nosotros deseábamos, aquí sí quedó muy bien el espacio, ¿verdad? El fenómeno de tracción nos abre la submucosa, pero por ejemplo, en este caso aquí se colocó un clip de tracción en este segmento, pero no hacía buena tracción. Entonces uno puede poner un contraclip como para generar un fenómeno de polea y abrir adecuadamente el espacio submucoso. Otras alternativas que pues existen en el mercado, lamentablemente nosotros no tenemos, es como el SO clip, que es un clip que tiene en uno de sus segmentos como un espacio adicional para prensar otro clip y generar tracción contralateral. Eso es más o menos como el fenómeno de polea. Estos clips son particularmente útiles en lesiones de ciego o de colon, donde nosotros no podemos utilizar, o es más dificultoso utilizar un nylon que llegue hasta el canal anal, ¿verdad? Otro método de tracción que sinceramente para mí es muy útil y que ha sido pues una revolución en la parte de los cambios en la disección submucosa es la disección endoscópica bajo el agua. ¿Por qué? Porque la disección endoscópica bajo el agua va a permitir que el segmento que nosotros vamos disecando se va a ir levantando por un fenómeno de que va a flotar. Entonces eso nos va a permitir entrar con mayor facilidad al espacio submucoso. Esta técnica de tracción bajo el agua es particularmente útil en colon y también en duodeno. Entonces son buenas opciones y también métodos de tracción alternativos cuando nosotros necesitamos acceder a ese espacio que en ocasiones de la submucosa por gravedad es un poco más difícil. Y así nosotros, después de que terminamos de completar la resección y la disección, vamos a extraer el espécimen. Primero vamos a hacer la extracción del mismo con canasta o con asa, con lo que tengamos a mano. Posteriormente con coagrasper vamos a hacer hemostasia, algunos vasos residuales. En ocasiones es necesario colocar si uno necesita corticosteroides, como por ejemplo para evitar las estenosis de esófago, se puede utilizar. Y con esto vamos a terminar la disección endoscópica submucosa. Entonces estas son como las técnicas paso a paso, técnicas básicas. Hay que recordar que esto no es una receta de cocina. A veces nosotros nos planteamos una estrategia y hay que cambiarla, hay que modificarla, hay que jugar con la gravedad, hay que jugar con la posición, hay que jugar con todas estas variables, y por eso es tan importante definir una buena estrategia antes y tener un plan B durante el procedimiento por si esta estrategia no sale de la mejor forma. Les recuerdo nada más que las personas extraordinarias siempre tienen algo en común, un sentido de misión absoluta, y no debemos olvidar que nosotros queremos aplicar y utilizar estos procedimientos a favor de nuestros pacientes para que con técnicas mínimamente invasivas le resolvamos una patología neoplásica del paciente, y por eso debemos ser responsables de hacerlo de la forma correcta, y para hacerlo de forma correcta hay que estudiar y practicar. Muchas gracias.